A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Víctor Fuentes, él es economista jefe del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarte, Víctor. Gracias, como siempre, por atender esta comunicación cada semana a través de Radar Económico. Muy buenos días, José. Muchísimas gracias por la llamada y qué gusto poder estar contigo nuevamente en el penúltimo día del año. En efecto, es el último día del año, ¿no? Y vamos a conversar sobre dos temas. Bueno, primero, el tipo de cambio del dólar, ¿no?, al cierre del 2022 y también cuáles son las expectativas económicas hacia el nuevo año, hacia el 2023. ¿Qué ocurrió con el tipo de cambio este año? Estamos cerrando entre 3.80 a 3.83, ¿no? ¿Qué efecto ha tenido tanto en lo interno como en el factor externo, Víctor? Gracias, José. Efectivamente, hoy es el último día, hoy es el penúltimo día del año, pero hoy es el último día en el que el tipo de cambio, el dólar, va a cotizar en el mercado peruano, ¿no? Entonces, hoy día cierra el valor del tipo de cambio por el 2022 y se espera que termine alrededor de 3.81 soles por dólar, lo cual va a significar un valor 4% por debajo respecto al valor de inicios de año, ¿no? Que recordemos que estaba un poquito más pegado hacia los 4 soles. Esto es bastante interesante, ¿no?, considerando que dos cosas. Por un lado, ha sido un año de mucha incertidumbre, no solamente local, sino también internacional, ¿no? Y por otro lado, que si nos comparamos con otras monedas de América Latina, solamente la moneda de Brasil y la de México también han mostrado una apreciación, ¿no? El resto de monedas, como la de Chile y la de Colombia, se han ido para arriba, ¿no? Han perdido su valor. Y es importante recordar cómo, por ejemplo, a inicios de año, ¿no?, en febrero, la invasión Rusia a Ucrania reflejó rápidamente una mayor volatilidad en el tipo de cambio. Afectó muy fuertemente, lo cual elevó en febrero el tipo de cambio a niveles que no veíamos desde el 2021. En marzo tuvimos otro shock negativo con la Reserva Federal de Estados Unidos incrementando su tasa de interés para hacer frente a la alta inflación que vivía ese país. Y después empezamos a ver también cómo ya conflictos más internos, como los conflictos sociales y la propuesta de convocar a un referéndum para una asamblea constituyente en abril, volvía a tener impacto sobre el tipo de cambio. Unos días después, unas semanas después, el Congreso archivó dicho proyecto de ley y el tipo de cambio volvió a corregir, ¿no? Hemos visto un proceso de mucha volatilidad. Durante una primera parte, otra vez que veíamos en una primera parte del año, en lo que el tipo de cambio de más o menos 3.96 hasta 3.65 hacia inicios de junio. Esta primera parte ha sido un poco más de caída del tipo de cambio, y a partir de junio hemos visto cómo hasta más o menos inicio de abril, cómo el tipo de cambio volvió a subir, ¿no? Esta subida del tipo de cambio también tuvo un efecto más externo, ¿no? Principalmente relacionado a cómo el precio del cobre se ajustó fuertemente, y un poco matizado con algunos efectos locales durante el segundo semestre, ¿no? Claramente todos recordaremos cómo el sorpresivo intento de golpe de Estado del expresidente Castillo y su destitución y la asunción del gobierno de Dina Boluarte tuvo un importante efecto político. Sin embargo, el efecto económico en el tipo de cambio
no se vivió de la misma manera, ¿no? El tipo de cambio ese mismo día subió fuertemente, pero se corrigió rápidamente hacia el final de la tarde, cuando se destituye el expresidente Castillo, ¿no? Durante los últimos días hemos visto cómo el tipo de cambio ha bajado incluso un poquito más, no relacionado otra vez a efectos locales, sino más bien a efectos externos, como principalmente a una ronda menos rápida de subida de la tasa de interés en Estados Unidos, debido a que la inflación no sería tan alta y persistente como se estaba pensando durante los meses previos. Entonces, hemos terminado el 2022, vamos a terminar el 2022 con una montaña rusa en el tipo de cambio, con un periodo de bajada hacia el primer trimestre, que se había afectado por la propuesta de la Asamblea Constituyente hacia finales de abril. Se corrige con el archivamiento del Congreso. Después hay un periodo en el que sube rápidamente el tipo de cambio, principalmente relacionado a factores externos. Vuelve a bajar también hacia noviembre y diciembre, debido a factores externos, y de alguna manera los efectos locales este año han importado mucho menos comparados con el año pasado. ¿De qué manera este tipo de cambio, este cierre que tenemos hacia el 2022, 3.81, 3.82, va a incidir siquiera en estos días, en las próximas semanas, en el precio de los productos, sobre todo los productos importados, Víctor? Gracias, José. Ese es un buen punto, porque hay algunos productos que van a depender más directamente del tipo de cambio que de otros, ¿no? Y en ese sentido es importante recordar que el año pasado el tipo de cambio subió bastante más de lo usual, y por lo tanto este año terminamos un poquito más por debajo de esa subida fuerte, ¿no? Sin embargo, si nos comparamos con el tipo de cambio de años previos, estamos ligeramente un poquito por encima, ¿no? Esto significa claramente que hay algunos precios, sobre todo los bienes importados, que va a tener un impacto mayor este año que el año anterior. Ya los habíamos visto en realidad mucho más fuerte a inicios de año, ¿no? La corrección del tipo de cambio un poquito hacia abajo, ya más durante el segundo semestre del año, también va a significar menores presiones sobre estos productos cuyo precio final depende del tipo de cambio. Además, también debería presionar menos la subida de algunos precios que toman el tipo de cambio como referencia para su construcción. Por ejemplo, las tarifas de electricidad, ¿no? Que durante el año hemos visto que han subido, me parece que son entre 8 y 9 veces, acumulando un crecimiento de entre 10 y 20%. Un tipo de cambio que se corrija, que se ajuste, también va a significar una menor contribución al incremento de las tarifas eléctricas. Ahora, si bien esto significa un menor tipo de cambio, significa también buenas noticias para algunos productos. Un menor tipo de cambio, hay que ver también otra moneda, también significa que hay menos soles por dólar para los exportadores, ¿no? En ese sentido, las exportaciones de Perú para este año han marcado récord, no solamente en el campo minero, sino también en el campo agroindustrial. Y este ajuste en el tipo de cambio también podría significar algún ajuste para estos sectores económicos en cuanto a sus ingresos. Ahora echemos una mirada a las expectativas económicas para el 2023, Víctor, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la perspectiva que tenemos hacia el 2023, ¿no? Ayer el ministro de Economía y Finanzas presentaba este plan denominado Compunche Perú, ¿no? Que son un conjunto de medidas económicas, ¿no? En esa línea, ¿cuáles son las expectativas para el año 2023? Sí,
las expectativas para el 2003 no son tan positivas, ¿no? Veníamos cerrando el año con un crecimiento probablemente más pegado al 2.8%, bastante por debajo del crecimiento que se proyectaba a inicios de año, que estaba más pegado al 4%, lo cual va a tener un impacto sobre la generación de empleo, ¿no? En la medida en que podamos crecer menos, también vamos a poder generar menos empleos. Para el 2023, que es probablemente la cifra que más nos importe, se espera un crecimiento también mucho más ajustado que el 2022, ¿no? Para el 2023, en el IPE nosotros proyectamos un crecimiento de solo 2.1%, mientras que para el 2022 debería estar cerrando más pegado al 2.8%. Este mayor ajuste tiene tres elementos importantes. Por un lado, el consumo privado se ajustaría mucho más. Este año estaría creciendo 4.5%, pero el próximo año crecería solo 2.5%. Ese ajuste tiene otra vez dos factores a su vez. Por una parte, buena parte del crecimiento del consumo privado que hemos visto durante los estudios se ha debido a una serie de ingresos extraordinarios, el acceso a ingresos extraordinarios, como el acceso a fondos CTS, fondos AFP y algunos bonos del gobierno. El próximo año es probable que estos fondos se agoten o que estos bonos extraordinarios ya no se den, y por lo tanto el consumo perdería cierto respaldo. Por otra parte, el consumo privado también se ha afectado cuando la inflación es alta, porque la capacidad adquisitiva de los hogares se diluye un poco más. Nosotros esperamos que si bien la inflación durante el 2023 va a empezar a marcar menores tasas de inflación, todavía va a mantenerse en niveles altos comparados con otros años y por lo tanto va a afectar la capacidad adquisitiva de los hogares. Entonces, el consumo privado, por un lado, se va a ver afectado el próximo año. Va a pasar de crecer 4.5% durante el 2022 a solo 2.5% durante el 2023. El otro componente clave para las perspectivas 2023 va a ser la inversión privada. En la inversión privada nosotros esperamos que este año cierre con una caída de 0.5%. Y para el 2023 esperamos una caída un poco más profunda de casi 3%. Este deterioro de las perspectivas de la inversión privada claramente se ve afectada por el incremento de la conflictividad política que hemos visto durante las últimas semanas, que en realidad es solamente el deterioro de lo que hemos visto durante los últimos meses. Y esto claramente va a tener un impacto sobre la generación de empleo, tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas. Y el último punto, no menor, es que la inversión pública también se vería ajustada el próximo año debido a que tenemos el ingreso de nuevas autoridades. En ese sentido, nosotros también esperamos que la inversión pública tenga un crecimiento bastante más acotado en la medida en que va a ocurrir este proceso de aprendizaje o borrón y cuenta nueva de algunas autoridades en algunas localidades, en un contexto en el que tanto municipalidades como gobiernos regionales van a recibir el próximo año cifras récord de inversión, de presupuesto para inversión pública. Es decir, van a tener una mayor responsabilidad fiscal. Y sin embargo, un año nuevo de nuevas autoridades, esto podría significar una oportunidad, pero también es un riesgo. Estos tres factores principalmente significarían factores de riesgo negativos, y un último factor, que es un último factor más positivo, son las exportaciones. En el inicio del proyecto que Yadeco, este proyecto en Moquegua, con una inversión de más de 5.500 millones de dólares, se inicia un incremento de la frontera de producción minera, particularmente del cobre, ¿no? Comentaría más o menos en 10% de la producción de cobre en el Perú. Y si bien este es un impulso importante, nosotros esperamos que más o menos 1/3 del crecimiento del producto del próximo año, es decir, del 2.1% que creceríamos el próximo año, más o menos 0.7 puntos porcentuales van a ser explicados principalmente porque hay Yadeco, ¿no?
si bien esto es un impulso importante, es un impulso grande, casi un tercio del crecimiento del próximo del 2023, también es un riesgo en la medida en que no logremos prevenir y atender adecuadamente a los conflictos sociales. Entonces, por un lado, es una fuente de crecimiento importante, pero al mismo tiempo configura un riesgo mientras no podamos atenderlo de manera adecuada. Muy bien, Víctor. Yo te agradezco, como siempre, tus comentarios a través de Radar Económico. Aprovecho la oportunidad para desearte los mejores éxitos en el año 2023. Un fuerte abrazo, Víctor. Gracias por todo. Muchísimas gracias, José. Un gusto poder estar con RCR y todos los oyentes durante el 2022, y seguramente nos volveremos a ver durante el 2023. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Víctor. Estábamos con Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.